charla, nadie me está pagando. Lo que sí tengo es agradecimiento a la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica del Estado de Nuevo León por esta invitación y también efectuosamente al doctor César David Hernández Rosales por la invitación, mis afiliaciones a la CIPUS, PET, Aventito e Icarus Pediátrico. Pero vamos al grano, que para eso están ustedes en este lado, ¿sale? Quiero dejarles esta frase de Eduard Punset que últimamente me ha gustado compartirla en muchas disertaciones que he tenido la oportunidad de estar. Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Así que, amigos, aquí ustedes ya son médicos adscritos de 28 años de antigüedad, que no se les olvide que siempre se puede aprender. Y si son residentes, si están en el camino del aprendizaje, no importa el grado en el que se encuentren, saber que nunca piensen que ya lo saben todo, ¿sale? Ese es un gran regalo que les dejo para todos ustedes. ¿Cuáles van a ser los objetivos para nuestra charla del día de hoy? Bueno, primero, definir qué es la ventilación no invasiva. Vamos a hablar de ella. Bueno, vamos a definirla. Entender sus variables porque quiero que se familiaricen con ella, que sepan manejarla, que sepan para qué es cada botón, qué me va a servir. Detectar pacientes con riesgo de falla, también darles tips para que la puedan empezar a implementar, porque estoy seguro que va a haber gente de ustedes que ahorita tenga 3 pacientes con ventilación no invasiva y lo manejen al día. Pero muchos de ustedes a lo mejor están en el camino o incluso nunca la han manejado y en verdad es con ustedes con los cuales me voy a centrar y siempre un espacio en el que podamos interactuar al final. Entonces, les enseñan este video, oye, ¿sabes qué, amigo, amiga? Ayúdame, dame tu opinión con este adolescente. ¿Sabes que llegó una neumonía por vapeo y ya le inicié tratamiento, ya le inicié manejo? Aparte, lo mandan de otro hospital que le han pasado mucho volumen, sobrecarga hídrica, ¿no? ¿Qué soporte ustedes pueden ver que tiene este paciente en este momento? ¿Cómo lo ven respirando? ¿Se ve confortable? ¿Se ve tranquilo? ¿Y qué le harías además del tratamiento médico? ¿Sale? Bueno, en esta situación es una neumonía por vapeo. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí es donde empieza a darnos de topes porque este paciente, si se dan cuenta, no está respirando de una manera cómoda, tranquila, confortable, está haciendo mucho esfuerzo y ese esfuerzo se va a tener una traducción a lo que vamos a llamar la lesión pulmonar y diafragmática autoinducida. Actualmente, si ustedes solo le llaman Billy a la ventilación, a la lesión pulmonar inducida por la ventilación, están incompletos. Recuerden que cubrimos dos aspectos, diafragma y pulmón. Ahora, ¿qué pasa con esta lesión pulmonar y diafragmática autoinducida? Bueno, aquí va a haber unas presiones oscilatorias negativas a nivel pleural. Como saben todos nosotros, desde que ustedes nacieron, yo en este momento y ustedes mañana, si siguen sanos, van a estar respirando a presión negativa. Somos una gran jeringota, ¿sale? Una jeringa, si la jalas, ¿cuál sería la función del diafragma? Bueno, ¿qué le va a hacer una presión negativa y qué le va a entrar? Aire, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, estas presiones oscilatorias negativas a nivel pleural me aumentan las presiones transformales. ¿Y saben cómo se llama eso? Ese es el estrés. Estrés actualmente es como se está hablando de lesión pulmonar y diafragmática inducida por el ventilador y el estrés es la presión o la tensión que se está ejerciendo a nivel de mi tejido pulmonar y también con mi músculo diafragmático. Ahora recuerden, toda estrés, toda tensión me va a llevar a una deformación. Bueno, ¿qué vamos a continuar viendo? Este volumen corriente que está aumentando por este impulso respiratorio elevado, por este radio respiratorio elevado, nos da una gran deformación. Si yo les digo a todos ustedes que inspiren profundo, deformaron muchos pulmones. Para eso generaron un gran estrés para llevar a esa gran deformación. Y así es como estaba respirando este paciente. Si logran ver bien a este lactante, fíjense cómo está teniendo esa lesión autoinducida, que obviamente no es intencionada, y esto nos va a aumentar el fenómeno de péndulos. Bueno, vamos a hablar. Si bien el soporte respiratorio, ¿saben con qué inicia? Se considera que soporte respiratorio inicia con las cánulas nasales de alto flujo. Ahí inicia soporte respiratorio. Por consiguiente, veíamos al paciente y qué tipo de soporte tenía. No tenía ningún soporte. Lo único que tenía era un medicamento inhalado. ¿Cuál es ese medicamento del que estamos hablando?
el oxígeno. El oxígeno siempre tienen que verlo como es un medicamento, por lo cual tiene dosis, vía de administración, ¿sale? Dosis mínima efectiva, efectos adversos. Entonces, el soporte no tenía mi paciente en ese momento. ¿Qué teníamos que iniciarlo? Si quería iniciar con cada de alto flujo, excelente. Si me mejoraba, podría quedarme, pero si no me mejoraba, este paciente era una candidato ideal, un adolescente que me va a ayudar, que va a poder interactuar a ventilación no invasiva, ¿sale? Ahora vamos a definir la ventilación no invasiva. Esta definición del CHES del 2023, que la que está actualmente más en uso, y les voy a decir otra también. Bueno, que la ventilación no invasiva es la presión positiva que se va a agregar a la presión negativa que está haciendo el paciente con niveles variables de presión. ¿Cuáles son esos niveles variables de presión? Tenemos dos presiones, mi presión soporte y mi PEP, o si lo vemos de la otra manera en que también se ocupa la ventilación invasiva, IPAP y EPAP, pero es mucho más práctico, sinceramente, presión soporte y el PEP, ¿sale? Que ustedes saben muy bien que se pronuncia PIP, pero ¿por qué cuando hablo de ventilación mecánica no le digo PIP al PEP? Bueno, porque muchas veces el gremio pediátrico confunde PIP con presión inspiratoria pico, ¿sale? Y PEP no va a haber problema. ¿Sale? Eso y también porque somos medio nacos. Entonces, cuando tenemos estos niveles variables de presión y los vamos a estar entregando sin una vía aérea artificial, ¿cuáles son las tres vías aéreas que ustedes conocen que son las artificiales? Obviamente, un tubo endotraqueal. Otra, un dispositivo supraglótica. Y en tercera, esa cirugía que va en el cuello, que aquí en medio, una traqueostomía. Si mi paciente está entregándose esto, no por estos dispositivos, ¿sale? No se considera ventilación no invasiva, ¿sale? Ahora, continuamos entregada por cualquier interfase que permita proveer una fijación oclusiva. Y me encanta la definición porque desde esta definición está diciendo una contraindicación. Si tu fijación no es oclusiva de tu interfase, estás condenando a tu paciente al fracaso. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que iba a dar otra definición? Bueno, la otra definición solo quita lo de niveles variables, porque esta definición no considera que si yo quito el presión soporte o el IPAP y le dejo nada más el PEP, esto se convertiría en un CPAP, porque es una presión que va a estar todo el tiempo, inspiración, expiración, ¿sale? Esta definición del CHES no considera al PEP o al CPAP como ventilación no invasiva, pero otra definición de 2004 sí lo deja y la verdad es que parecería muy lógico no considerar al CPAP como una ventilación no invasiva. Ahora que ya sabemos cómo la definimos, es muy importante recordarles a ustedes que esta es la terapia de soporte más utilizada en las unidades de cuidados intensivos. Pero ojo, esto no cura. Ustedes, yo, el día de ayer y mañana, nadie ha curado a un paciente con el ventilador. Lo que está haciendo es darle soporte, pero ojo, ¿qué creen que sí pueden ocurrir? Si podemos dañar al paciente. Y de hecho, una causa de ese DRA es la mala programación de mi ventilador mecánico. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de cuando yo pongo un paciente en ventilación no invasiva? Bueno, de entrada, reducir el trabajo respiratorio, el work of breathing. Fíjense cómo este paciente ya está respirando mucho más confortable. No tengo el video de cómo llegó, pero está respirando ya más confortable. Obviamente, prevenir la intubación. Siempre es muy importante recordar no retrasar al paciente que ocupa ya la intubación por deterioro. Mejorar el intercambio de gases. Y ojo, fíjense que dice mejorar, no dice llevar a una gasometría a un rango normal con un pH de 7.35 a 7.45, una CO2 de 35 a 45, una PO2 de 90 a 100, ¿sale? No, te dice mejóralo. Lo que tienes que hacer es mejorar la sintomatología de este paciente mientras mejoras tu intercambio de gases. Eso es lo que idea que tenemos que tener cuando tenemos un paciente de ventilación no invasiva. Ahora, ¿cómo me va a ayudar la ventilación invasiva a que todo esto ocurra? Bueno, pues vamos a verlo por estas tres fases. A nivel pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional. ¿Por qué ustedes no se colapsan los pulmones cuando exhalan? Están respirando. ¿Por qué no se colapsan si están sacando el aire? Bueno, porque hay una cantidad de aire que se queda dentro de sus pulmones
que evita que no se colapsen. ¿Y qué creen? Cuando tenemos un paciente con dificultad respiratoria, esta capacidad respirar funcional muchas veces está disminuida. Una neumonía, por supuesto que está disminuida, ¿sale? Y esa es la causa más común de dificultad respiratoria en pediatría. Entonces, me aumenta la capacidad de respirar funcional, lo cual me va a disminuir el shunt y alteración de la ventilación perfusión. También tenemos a los pacientes que están con asma casi fatal, ¿sale? Tienes que ayudarlos, estos pacientes están con dificultad respiratoria, bueno, te va a contrarrestar el efecto del autoPEP. Recuerden que el autoPEP también se conoce como PEP intrínseco, y si hay intrínseco, hay extrínseco, y si hay extrínseco y sumo los dos, obtengo el PEP total. ¿Se acuerdan que son tres tipos de PEP? Ayudo a descargar los músculos inspiratorios. Muy cariñosamente le llamamos al diafragma el Goku. Todos ustedes han visto, conocen un poco el Dragon Ball. Bueno, el Goku es el peleador más fuerte. Ya hay quien dice que el Vegeta, bueno, quien quieran ustedes, el Broly, ¿no? Bueno, es el más fuerte. ¿Qué pasa cuando ya no están venciendo al Goku? ¿Y quién entra a ayudarlo? Entra el Krillin, el Tenshinhan, el Piccolo, ¿sale? Bueno, ¿quiénes son estos? Los intercostales, el estereocleidomasterdeo, los serratos, ¿sale? Van a ayudar. Pero recuerden que a ustedes el trabajo de la respiración, el 70% viene por la fuerza diafragmática. ¿Sale? Si falla el diafragma, pues obviamente los demás músculos no van a poder hacer todo el trabajo, y menos en un paciente pediátrico que la musculatura accesoria está menos desarrollada. En cuanto a lo cardiovascular, fíjense que recuerden ustedes que la ventilación no invasiva y también la invasiva es un soporte mecánico al ventrículo izquierdo, porque me disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, al mismo tiempo también me va a disminuir la presión transmiocárdica y eso me disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, incluso a veces les comento a ustedes que en otras circunstancias, cuando hablamos de ventilación invasiva, es que si tú lo extubas y le quitas adrena o mirri, lo que tengas, no le quitaste un soporte, le quitaste dos o tres, porque el ventilador es un soporte mecánico al ventrículo izquierdo. En cuanto a la neurológico, me puede mejorar la encefalopatía por hipercapnia, porque hay pacientes que ya llevan con hipercapnia mucho tiempo y se resetea a nivel cerebral los sensores de CO2, y cada vez están más aletargados por esta costumbre que ya tienen los pacientes. Esto me ayuda a revertir ese set que ya se tienen, y muy importante, evita la sedación. Siempre les comento que de los medicamentos más peligrosos que tienen ustedes en un hospital son los sedantes. ¿Qué es un sedante? Te duerme el órgano vital por el cual puedes diagnosticarse a ti una muerte. No hay criterios de muerte cardíaca, no hay criterios de muerte renal ni de muerte hepática, hay criterios de muerte cerebral. Un medicamento sedante te disminuye la función de este órgano tan importante, ¿no? O sea, tú usas adrena, norepi, mirri, vaso, levo, etcétera, pues buscas ayudar a tu corazón cuando has utilizado un medicamento que disminuye la función miocárdica. Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver las ventajas de la BNI, ya los estoy convenciendo, ¿verdad? Entonces, ventajas de la ventilación no invasiva, ¿sale? De entrada, menos riesgo de infecciones, porque ustedes saben que si tú vas a un paciente, lo condenas al combo tubo endotraqueal, muchas veces al combo catéter, al combo sonda urinaria, ¿sale? Conserva los reflejos protectores de la vía aérea. De hecho, tienes que tener estos reflejos protectores para ponerle la no invasiva. Disminuye sus usos de medicamentos que son peligrosos, como los analgésicos opioides y como los sedantes. Y ojo, no hay que malignizarnos, ¿no? Son muy útiles. Actualmente nadie tiene que tener dolor, por Dios, ¿sale? Nada que como antes, ¿no? Que no le pongan analgésico opioide si no está en la terapia, porque en piso no se ponen para nada. Ese dolor siempre se debe tratar, ¿sale? Pero disminuyes el uso de estos medicamentos si no es necesario. Posibilita la comunicación porque no entrada no lo estás durmiendo al paciente, ¿vale? Le evitas los sedantes, ¿vale? Y le dejas que él hable. Hay interfaces que sí puede para el paciente lo podemos escuchar. Y la verdad es que su inicio-retiro es muy afable, al contrario de la ventilación mecánica invasiva, ¿sale? ¿Cuál es la otra parte? La oxigenoterapia, pues nada, pero para que se vea bonito, ¿no? Obviamente ocupamos el oxígeno. Creo que es el medicamento que menos pensamos que en él como medicamento. Llega un paciente grave de urgencias, ¿qué le pones primero? Si dices, una carga, mentira, lo primero que le pones es oxígeno, ¿sale? ¿Cuántas veces no has pensado que ese medicamento te tiene consecuencias? ¿A dónde se ocupa la ventilación no invasiva? Bueno, pues actualmente desde el prehospitalario.
¿sale? Desde el transporte se comunican, evalúan al paciente pediátrico o adulto, obviamente se está viendo más en adultos, pero ya se aplica en pediatría y aquí en México. Entonces se comunican con su central, tengo este paciente, tengo dificultad respiratoria, es candidato a ventilación no invasiva, tengo la interfase, me autorizan, porque recuerden que siempre se comunica con una central médica. Si esta central médica les autoriza, desde el transporte lo están colocando la ventilación invasiva. Y fíjense que puede ser horrible que llegue el paciente ya con ventilación invasiva a su hospital a urgencias y que se lo quites y le pongas una mascarilla con bolsa reservor. Híjole, ahí sí, qué oso, vaya, porque ellos están iniciando soporte y tú lo desescalaste. Le quitaste soporte para ponerle únicamente medicamento inhalado. Obviamente en el servicio de urgencias, en el piso de pediatría, en la unidad de cuidados intensivos. Y actualmente recuerden que hay que hacer oxigenación amniótica. Si a ustedes los tienen que intubar en este momento, les tienen que hacer bajo oxigenación amniótica. Esto también se está realizando en pediatría, ¿vale? Y también en adultos y en neonatos, ¿sale? ¿Y cómo lo hacemos? Se puede hacer con la ventilación invasiva, ¿sale? Ahora, ya lo oxigenaste, quitas la interfase y le pones alto flujo o unas puntas nasales convencionales mientras estás invadiendo la vía aérea. A eso se refiere la oxigenación acústica. Obviamente también después de la ventilación mecánica invasiva y en domicilio, a lo mejor muchos de ustedes o usan o tienen a alguien conocido que usa ventilación no invasiva a nivel domiciliario por alguna obstructiva del sueño o por alguna otra circunstancia. ¿Cuáles son las indicaciones? De esta imagen quiero que se reflejen muy bien ustedes hasta la parte de arriba, porque si se les olvida todo, lo más importante es la parte de arriba, los criterios clínicos. ¿Y saben cuál es el criterio clínico? Mi paciente que tenga dificultad respiratoria. Es el paciente candidato a ventilación invasiva. Tiene dificultad respiratoria. Oye, pues es candidato a no invasiva, ¿no? Pues vamos a poner, tenemos la interfaz. Sí, órale, ¿no? Esa es la más importante que les invito a recordar, amigos. Un paciente que tenga dificultad respiratoria. Ahora, pueden hacer un trial con alto flujo por su pollo, por supuesto, pero tienes que vigilarlo, ¿sale? Porque si ves que estás elevando tu alto flujo con tu FIO2 y tu flujo, ya no sigas insistiendo en aumentar la dosis del medicamento. Ya ponle otra estrategia, ¿sale? Una de las patologías es dar leve moderado, por supuesto, un retiro de la ventilación mecánica, en broncolitis, estado asmático, enfermedad neurovascular y obviamente porque ponga hasta abajo las gasometrías, porque no se retrasen. No significa que no se tenga que tomar una gasometría por algo que sospeche, claro, por supuesto, pero de nada va a servir una gasometría que puede estar bien en el paciente, porque para tener esa gasometría normal, mi paciente se está lesionando. Entonces no curamos gasometrías, curamos pacientes, ¿sale? Bueno, factores de riesgo, muy importante comentar esto, ¿sale? Cuando tienes un paciente que en esta situación, estoy hablando de que iniciaste la ventilación mecánica a un paciente que acabas de extubar. ¿Dónde podrías considerarse? Ojo, si tienes más de uno de estos factores, uno que sea menor de edad y en diferente literatura menciona menores de un año, que haya estado intubado más de 14 días, que haya estado intubado por un SDRA, que tenga una enfermedad crónica, una enfermedad neuromuscular o torácica, ¿sale? Cuando ustedes no han visto pacientes con problemas de la columna, ¿sale? Que es difícil, la intubación es complicadísima, ¿sale? Un problema neurológico, tienen delirio, y ojo, también es tener mucho cuidado porque también se asocia con fracaso con la no invasiva. Han usado bloqueo neuromuscular en este paciente. Ojo, ¿por qué? Porque estás bloqueando músculo. ¿Qué pasa cuando alguien deja de usar un músculo? ¿Han visto a alguien que se fractura? A lo mejor ustedes alguna vez se han fracturado un brazo, una pierna, y estuvo por 2 meses sin moverse. ¿Qué le pasa a esa extremidad? Se atrofia. Lo mismo pasa con el diafragma cuando usas exceso de bloqueador neuromuscular, ¿sale? Disfunción miocárdica, anormalidades de la vía aérea, que ya tenga un antecedente de fracaso de la extubación. Por ejemplo, muchos de ustedes allá en Monterrey se maneja muchísimo la cirugía cardíaca por cardiopatía congénita, también es un factor de riesgo, los cuales lo pueden utilizar y me da mucho gusto. Tengo muchos amigos allá en Monterrey y ustedes ocupan mucho la ventilación no invasiva, está excelente, ¿vale? Y alteraciones diafragmáticas, como cuáles. Obviamente, si hay una alteración, le pegaron al frénico, va a estar alterado. Y ojo, si han retrasado la alimentación y si usan mucho bloqueo neuromuscular y usan mucho esteroide, ese músculo se va a disminuir en su función, ¿sale?
Contraindicaciones. Llega un paciente, el Brian, ¿no? Va en la motoneta, se accidenta, ¿no? Y llega a urgencias y está así. Ese paciente no tiene edad respiratorio, no es candidato que le pongan la ventilación invasiva. Paciente con Guillain-Barré, que incluso ya se está ahogando con sus secreciones, ya no tiene reflejos protectores de la vía aérea, ya no es candidato a ventilación invasiva. ¿Y se acuerdan de la definición? La definición indirectamente nos está diciendo una contraindicación, que tu interfase, ¿sale? No sea adaptable. Ahí no se la pongas, lo estás condenando al fracaso. Ya le tengo la interfase y te traen una de adulto y tu paciente pesa 20 kilos y mide 1,20 y le quedas, ¿sale? Relativa sin inestabilidad hemodinámica, porque te va a ayudar al corazón. ¿Sale? Obviamente, si tienes un paciente que sigue hipotenso y que, ojo, porque en la literatura menciona hipotensión severa y muchos la definen como que no mejore después del segundo vasoactivo. ¿Sale? Pues obviamente ese paciente pues no va bien o un estado de choque. Ojo, estos pacientes a lo mejor sí es una contraindicación relativa, ¿sale? Obstrucción de la vía aérea, falta de un adecuado sello porque la mascarilla, la interfase no es adaptable, no se la pongas. Sangrado de la vía aérea si no está controlado por el riesgo de la obstrucción al flujo y riesgo de la aspiración, secreciones abundantes y vómito activo. Imagínense ustedes que les ponen una interfase oronasal, ahorita las vamos a ver muy brevemente, ¿sale? Y vomitan. Pues ¿a dónde se va a ir? Pues a ningún lado, ¿sale? Porque ahí se va a quedar, ¿sale? Y cirugía de vía aérea o gastrointestinal reciente. Y fíjense que esto está siendo muy controversial porque obviamente, bueno, me va a aumentar la presión intraabdominal, pero ¿qué creen que está haciendo cada vez más anestesio? Anestesio intuba cada vez menos porque hacen analgesias y bloqueos regionales, ¿sale? ¿Saben qué están haciendo? Incluso ya en cirugías de vías gastrointestinales están colocando al paciente en ventilación no invasiva, ¿sale? Entonces, también la literatura no se pone de acuerdo porque para ustedes a lo mejor si una cirugía gastrointestinal reciente es 24 horas, para otra persona sea 7 días. ¿Sale? Y en una literatura lo marca así, es lo más difícil, que por lo cual, de hecho, también lo aumentan como una contraindicación relativa. Ahora, muy importante, conozcan su ventilador. Eso es lo más importante, ¿sale? Van a iniciar a manejarlo y es aquí donde les vuelvo a decir que ustedes, los que están aprendiendo este camino de la ventilación no invasiva, ¿sale? Que aprendan primero con su ventilador, familiariza con tu ventilador. Como buenos mexicanos no leemos el manual y todo ventilador tiene un manual que te va a ayudar a entender, ah, caray, para esto es este botón, para esto, porque bueno, a veces les pongo el reflejo de los coches, ¿sale? En mi coche el botón de encendido está enfrente, en otros está abajo, en otros estoy a llave, ¿vale? Bueno, el Brian lo conecta ahí con los cables. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que yo tengo que conocer qué tengo y cómo se maneja, porque como son diferentes marcas, no lo pueden colocar exactamente el mismo nombre a todo, ¿vale? Súper. Muy importante, se dieron cuenta en el video previo, ese paciente estaba de ventilación no invasiva y tenía un humidificador. Eso es una parte fundamental porque muchas veces aquí en México y Latinoamérica no se coloca el humidificador. Es un gran problema. ¿Por qué pasa con si no pongo un humidificador? ¿Cuál es la función de la nariz? Bueno, humidificar, filtrar, calentar. ¿Sale? Ahora no está intubado, pero no significa que no le tengas que quitar la humidificación porque fíjense que mediadores inflamatorios liberados de la mucosa seca con esos flujos que se manejan en la ventilación no invasiva, pues me van a afectar y me llevan a congestión nasal. Problema. Me va a aumentar la resistencia al paso. Secreciones espesas. Atelectasias, que ojo, que si tengo niveles elevados de FIO2, y recuerden que se considera tóxico una FIO2 arriba del 60%, y voy a tener atelectasias por la absorción porque estoy disminuyendo indirectamente un elemento que es el nitrógeno. Ustedes ahorita respiran más nitrógeno que oxígeno. ¿Vale? Cuando tú elevas más el oxígeno, disminuyes el nitrógeno y el oxígeno distribuye más las presiones. Es por eso que las llanteras te dicen, les llenamos su llanta con nitrógeno, y es cierto, y tiene una función y tiene un fundamento científico físico. ¿Vale? Riesgo de infecciones, si hay muchas secreciones, hay un riesgo de infección, te aumenta la resistencia a la vía aérea y te aumenta el trabajo respiratorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo paciente bajo ventilación no invasiva, poliohumidificación activa. Eso te va a ayudar como no tienes idea.
¿sale? Y muchas veces vemos, ay, pero ¿por qué en otros países, en Holanda, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, les va tan bien y a nosotros no? Bueno, pues porque muchos de nosotros no tenemos el humidificador. Tengo la fortuna de trabajar en una institución pública y en instituciones privadas, ¿sale? Y en la institución pública conozco las deficiencias y en la privada puedo verme fresa, pero esto es algo que tiene que tener todo paciente. ¿Vale? Todo niño merece que tenga la humidificación activa, porque te mejora el confort, te disminuye la resistencia a la vía aérea y por consiguiente, ¿qué crees? También está reportado que te disminuye la estancia hospitalaria y de cuidados intensivos, lo tienes que intubar menos, ¿sale? Muy importante, siempre colócalo en la rama respiratorio, para eso apóyate con tu terapeuta respiratorio, sale tu kinesiólogo, te van a ayudar. Si los tienes, uff, qué alegría, ¿sale? Colócalo en modo no invasivo y bueno, coloca los grados. Ojo, muy importante, a veces me dicen, pero es que yo siempre tengo la humidificación activa, pero siempre, siempre condensa y condensa y condensa. Ojo, recuerden que esto tiene un termostato, que como todo termostato, que tiene que estar calibrando. Y la mayoría de los fabricantes recomiendan una calibración cada 6 meses. ¿Cuándo fue la última vez que calibraron sus termostatos de sus humidificadores? Eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿ustedes alguna vez jugaron algún videojuego? Y si no, lo van a jugar con sus hijos, sobrinos, nietos, amigos, ¿vale? Entonces, tú seleccionas el que mejor te convenga para ganar la pelea, ¿verdad? Eso mismo sucede con las interfaces de la ventilación no invasiva. Selecciona la apropiada. Y usualmente en pediatría las dos que están teniendo mayor peso, mayor uso, es la oronasal y la facial total. ¿Existen otras? Por supuesto. ¿Hay alguna que sea la mejor? No, porque todos tienen pros y contras. Ojo, si a mí me ponen una interfase nasal, no oronasal, nasal, ¿sale? Yo les puedo seguir dando esta charla. De hecho, en muchos de los cursos que damos, y luego tenemos las interfaces nasal, yo me la coloco y les sigo hablando. Un dato importante es que el área de superficie donde se tiene que colocar la interfase es menor y me puede llegar a lastimar. El paciente puede hablar, puede vomitar, puede escupir, ¿sale? Puede llorar, pero la presión se puede perder por la boca. ¿Sale? Entonces, para eso, mejor la oronasal, porque ahí no se pierde por la boca. La área de superficie es más grande, ¿sale? Pero aquí hay un problema. Ya no van a escuchar al paciente, ¿sale? Y si vomita o sangra, se va a quedar ahí. Entonces, no hay una ideal. Bueno, la facial total, bueno, también me ayuda. Ya el área de interfaz es mucho mayor en la que cual se va a transmitir la presión de la interfase. Pero ¿saben quién va a empezar a sufrir ahí? Los ojos. Hay que estarlos lubricando, ¿sale? Entonces, dependiendo lo que tengas, dependiendo la patología, tienes que ver qué vas a iniciar, ¿sale? Y tienes que ver el sellado, fugas, disnea, ansiedad, deprivación del sueño, ansiedad, sed, mucosas, la comunicación, la falta de control, la claustrofobia, porque incluso tienes que explicarles, tienes un escolar, un adolescente, ¿sale? Explícale, porque si no, va a ser difícil que lo convenzas, ¿sale? Y bueno, obviamente en un preescolar, pues va a ser más, no lo podemos convencer, ¿verdad? Va a ser más difícil. Entonces, algo muy importante, ya tengo una interfase que la tarea que les dejo a ustedes, ¿saben qué me encanta enseñarles con esto? Pónganse ustedes la ventilación invasiva, en verdad. La única manera que ustedes sepan qué se siente, lo que está viviendo el paciente, es que ustedes se la pongan. Si nunca se han puesto en la ventilación invasiva, los invito y en verdad que van a mejorar su uso, ¿sale? Si tienes 20 años y nunca te la has puesto en una invasiva, póntela y vas a entender mucho más de lo que ya dominas. Estoy seguro que tú lo dominas, ¿vale? Y aquellos que están empezando van a entender en que el inicio no, ¡pum!, no es súbito a lo que se recomienda. Ahora, muy importante, los pesos, ¿qué vamos a ocupar? Recuerden que todos tenemos dos pesos, nuestro peso real y nuestro peso ideal, también los pediátricos, ¿sale? Siempre vamos a ocupar en el ventilador el peso más bajo de los dos. Estamos en México y tenemos obesidad y desnutrición. Si tengo un paciente que tiene obesidad, no le manejo el peso real, le manejo el peso ideal. Caso contrario, si tengo un paciente que está con desnutrición, no le manejo el peso ideal, le manejo el peso real, porque va a reflejar más y está comprobado que refleja mejor el tamaño pulmonar, el peso real en el paciente desnutrido.
¿sale? Entonces también cobren mucha importancia porque, ojo, también con el manejo de fluidos, ¿eh? En pacientes con obesidad, no, muchas veces no suele ser atractivo o conveniente manejar los líquidos por peso real, ¿vale? Aumentan su riesgo de sobrecargarlo. Ahora, muy importante, ya van a iniciar la ventilación no invasiva. ¿Dónde ven en la imagen que está la mamá o el papá o el cuidador? Muchas veces el abuelito, ustedes lo saben, ni es el papá, ni es el papá, es el abuelito, la abuelita, quien en verdad cuida a los niños. ¿Dónde está ahí? Entonces tienen que aprender, porque incluso cuando hacemos simulación, ponemos a una persona a ver quién va a ser el mamá y quién va a ser el papá, porque ustedes tienen que dejar de pagar este precio. Secreciones, irritabilidad, riesgo de ringospasmo, riesgo de broncospasmo, edema de la vía aérea. Ustedes no son la fuente de seguridad del paciente. La fuente de seguridad, ¿sale? Eso es su familiar, ¿sale? Y yo en mi institución pública, pues fíjense, aquí tenía una niña de 7 años que quería ver a su hermanita de 5 años, ¿no? ¿Qué pasa la terapia? Afortunadamente no tenía más pacientes y pues, ¿cuál es el problema? Muchas veces le has enseñado, no, 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 pero niños no. ¿Cuál es el problema? Si no hay un proceso infeccioso, claro que puede pasar. Eso se llama humanización de los cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, a mí me encanta también hablar de ese tema, con gusto después hablamos porque está relacionado con la ventilación no invasiva, ¿sale? Ahora, para que mi paciente esté confortable, primero piensa en lo no farmacológico y ya después vas con lo farmacológico, porque hay gente que empieza la no invasiva y está pensando ya calculando la Dexme, ¿no? Primero, puertas abiertas, y es difícil, claro. Y muchas veces el problema son sus mismos compañeros de trabajo, ¿sale? Personal médico, de enfermería, que no lo permiten. Hay que hacer un cambio generacional, hay que hacer un cambio en cuando esta parte en la institución pública. Obviamente en la privada, pues también, pero a lo mejor ahí se puede hacer más fácil. Sale, ten puertas abiertas, pídele su juguete favorito, respeta el ciclo sueño-vigilia, optimiza la comodidad, ¿sale? Muchas veces se entera, ¿no? De gente que en la priva, ay, hasta saludan a la mamá de beso y le dice que ya vi sus fotos en el Instagram, que se fue a Francia, ¿no? Y en la pública son bien lejanos, ¿no? No, tienen que tratar bien a los pacientes, no importa, porque se detecta cuando alguien es diferente de un lado y el otro. Recuerden que el éxito es lo que hacemos cada día, ¿sale? Entonces, con las vías farmacológicas no es que estén satanizadas, es que tú dependes que tu paciente tenga un adecuado trato respiratorio y si tú le inicias esto, lo vas a disminuir. La literatura es controversial en este aspecto en pediatría, es muy cierto, ¿eh? Pero lo que sí te invito es que no pienses mente en lo farmacológico si no has hecho nada más. No permites al familiar, le dejas únicamente 20 minutos y nada más que entre el papá o la mamá, ¿sale? Le hablas feo a los familiares y al niño, no, amigos. Ahora, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo es su ventilador? Usualmente la mayoría de los ventiladores no invasivos, bueno, no usualmente, en muchos lugares, solo tenemos AB, las ventiladores que solo ponen un paciente en ventilación no invasiva y solo tiene 4 botones. La verdad, les facilita las cosas, pero otros ventiladores justo tienen 8. Caray, que tengo que ajustar tanto, ¿no? Vamos a hablar de los principales, los que se llevan la estrella de la mejoría en el paciente en la ventilación no invasiva, que es la presión soporte, el PEP, la sensibilidad trigger gatillo disparo, que es lo mismo, y la dosis de su medicamento. Vamos a empezar por la presión soporte. Recuerda que es la presión que va a ayudar, una vez que el ventilador detecta el esfuerzo del paciente, a tu paciente. Literalmente lo va a soportar, ¿sale? Para que el paciente logre ¿qué? Dos cosas. Un volumen corriente de 6 a 8, bueno, no hay problema, a lo mejor hasta 9.5, ahorita les voy a decir por qué 9.5, tengas a este rango en tu paciente de volumen corriente expiratorio, ¿sale? Mientras le disminuyes la dificultad respiratoria. Ojo, porque muchas veces ya tienen al paciente, lo tienen a 7.8 mililitros por kilo, súper, está bien, del peso más bajo del radio ideal, excelente. Pero el paciente todavía tiene uso de músculos accesorios, todavía está taquipneico. Esa presión soporte que tenías todavía no es suficiente, porque el paciente tiene dificultad respiratoria, todavía tienes que ayudarlo más, ¿sale? Entonces, muy importante, si tengo un volumen corriente bajo, menos de 6 mililitros por kilo, y tengo un paciente con dificultad respiratoria, ¿qué le tienes que aumentar? La presión soporte, ahora sí que la que soporte, ¿sale? Ayuda a ese paciente. ¿Qué otro nivel de presión tenemos?
¿Sale? Bueno, ahorita se los comento porque hay varios determinantes del volumen corriente, no todo va a depender de la presión soporte, obviamente de su esfuerzo respiratorio, ¿vale? Respiren profundo y si ven mayor esfuerzo, metieron más volumen. De eso también depende. Me aumenta la presión soporte, voy a meter más volumen. Lo que busco es que disminuya también la dificultad respiratoria, el tiempo inspiratorio y la distensibilidad. Recuerden que distensibilidad es el cambio de volumen por cambio de presión. Si tienes un paciente con neumonía, con inicias ya el antibiótico, si ameritaba antibiótico, a lo mejor te va mejorando, pues la distensibilidad se va a ir mejorando. ¿Vale? Resistencia también tiene que ver con el volumen corriente. Si tienes, continúa el broncoespasmo en este paciente con una casi fatal, pues obviamente vas a tener mayor problema, vas a tener que ajustar todavía la presión soporte. Recuerden, piensa en presión soporte para lograr tu volumen corriente y que tu paciente no tenga dificultad respiratoria. Ojo, porque también va a ayudar, ¿sale? También te va a ayudar el PEP para disminuir la dificultad respiratoria, pero sí busca pensar más en el PEP para mejorar la oxigenación. Recuerda que cuando aumentas la presión media de la vía aérea, mejora la oxigenación y no dependes tanto de la dosis de tu medicamento. ¿Sale? El PEP, cuando tú lo aumentas, te va ayudando o lo vas colocando a recuperar la capacidad residual funcional, ¿sale? Entonces, y si tengo hipoxemia o un patrón P con exonación, una radiografía radiopaca, pues piensa en el PEP, ese es el que te va a ayudar, ¿sale? Para mejorar la oxigenación y recuperar la capacidad residual funcional. Y obviamente, si recuperas la capacidad residual funcional, pues ese paciente por consiguiente también va a tener menos dificultad respiratoria. ¿Sale? Entonces, muchas veces preguntan cuánto. La gente quiere saber cuánto máximo, pero cuánto de presión soporte máximo. Aquí te las traigo, velas. ¿Ya las viste? Súper. Lo más importante, más que los números, es la tendencia. Si va subiendo, va subiendo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, presión soporte, PEP, FIO2, ojo con ese paciente. Ya ve alistando todo y que esté listo para la intubación. A lo mejor mejora, pero tú tienes que ir antes. La tendencia marca más que un número único. ¿Sale? Bueno, entonces el trigger, disparo, gatillo, la sensibilidad. Entonces les presento este gato que se llama trigger, que va a disparar. Es un gatillo y se pone crema de piel sensible, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque muchos de ustedes son expertos y no les tengo que explicar esto, pero soy una persona que no entiende esto. Cuando se enfrenta a un ventilador y ve la botonología, también dice, ah, caray, es que esto no es como yo lo leí en el artículo, ¿sale? Entonces, ¿cuánto le tienes que poner de trigger, disparo, gatillo, sensibilidad? El mínimo necesario para que tu paciente participe sin que se genere disparos. Y estoy hablando de ventilación no invasiva, porque en la invasiva se agrega otra variable, ¿vale? Pero aquí queremos que el paciente participe, pero que no me genere autodisparos también, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por último, la dosis del medicamento. Ya con eso terminamos los cuatro botones principales, que no son los únicos. ¿Qué medicamento estoy hablando? La FIO2. Es un medicamento. Busca la dosis mínima efectiva, busca retirarlo oportuno, evita dosis tóxica, y a lo mejor ustedes no ven neonatos, pero ¿saben en neonatos cuál es el rango de dosis tóxica de FIO2? 30 o 40%. Si tú pones más de esto, ya considera que estás utilizando rangos tóxicos de oxígeno. Y ten metas a tu paciente de saturación. No es necesario gasometría cada hora para ver cómo está la PO2. Tienes un oxímetro excelente, ¿sale? Y busca tenerlo entre 92 a 98 sin mayor problema. Si lo tienes saturando al 99 o 100%, te estás pasando de medicamento. De hecho, ustedes saben, y al final se los voy a recordar con una intensivista que les voy a presentar, que hay que programar nuestras alarmas del monitor para saturación al 100%. ¿Vale? Ahora, este es un flujo gamma. Muchos de ustedes ya lo comentó el doctor que me hizo César favor de presentar, pues sí, enseñamos a utilizar la ventilación no invasiva y hemos diseñado un flujo gamma que busca simplificar, después leyendo tantos artículos de ventilación no invasiva, que buscamos que les sea afable y recordable. De entrada, elige adecuadamente a tu paciente y a tu interfaz y tiene que ser como oclusiva. Ten un personal capacitado. De nada sirve que pongas la ventilación no invasiva si tú eres el único capacitado y te vas. Los siguientes turnos van a sufrir. Tienes que pensar también en tu personal de enfermería, porque no es lo mismo una enfermera que está viendo a 8 pacientes en el piso, ¿vale? No va a tener tanta atención, ¿sale? Y es mentira que tú estés tan cerca como personal médico.
Usualmente quien está más cerca del paciente es enfermería, ¿vale? Ojo con eso. Usa monitoreo y programa las alarmas, te lo vamos a ver. Explica siempre al paciente y al familiar, siempre, ¿sale? No los pongas acostados. Hace mucho tiempo vi un video de que decían, ya están utilizando ventilación invasiva, el paciente está completamente acostado. No, elévalos, ayuda a ese diafragma únicamente por gravedad a que haga esa excursión, ¿sale? Y si tu paciente coopera, permite que agarre la interfase, que la conozca o que te ayude a colocarla. Programa el ventilador. ¿Y por qué les daba ese tip de que ustedes se la pongan? Porque muchas veces van a encontrar en diferentes artículos que se inicia con un PEP de 5 a 8. Inicien ustedes con un PEP de 5 a 8 de entrada. Si ustedes que están conscientes de lo que es ese aparato, que no están en dificultad respiratoria, pueden sentir feo, ahora imagínense un paciente que está irritable, y aparte que no le han hablado bien y aparte que no está a su cuidado. Entonces no inicien de golpe con ese rango, inicie con un PEP de 0 a 2 y una presión soporte de 0 a 2, con local trigger que no te genera los disparos, aumenta tu FIO2 si lo tenías con otro, lo tenías antes sin soporte o ya vienes iniciado el soporte con las cámaras de alto flujo, puedes aumentarte la FIO2, ¿vale? Ahora, si inicias la estrategia del FIO2 al 100%, te vas bajando. Siempre el humidificador, ¿sale? Y póngale interfase, ¿sale? Y eso es muy importante, pida ayuda. Eso siempre, pida ayuda si no sabes en algo, ¿sale? Inicia la programación, ve subiendo el P y ve subiendo la presión soporte, ¿sale? ¿En cuánto tiempo? Puede ser incluso 15 segundos. Te va subiendo de uno en dos, ¿sale? Tenía cero, pues ponle dos. Pasaron otros 20 segundos, ponle cuatro, ¿sale? Otros 20, ponle seis. Y ya iniciaste tu rango inicial de PEP. De la presión soporte también. Puedes iniciar con una presión soporte de 4, 5, 6 también. Recuerden que el número no es la clave es aliviar la dificultad respiratoria y meter ese volumen corriente que tú tienes. ¿Vale? ¿Por qué se las pongo así partidita? Porque si se las pongo así, al menos para una conferencia, nunca me ha gustado, porque esto es un exceso de información en una diapositiva. ¿Vale? Pero tómenle captura de pantalla, si no se las hago llegar con gusto. Es algo que nos ha llevado mucho tiempo enseñarlos para que les sea fácil y lo puedan estar aplicando. ¿Sale? Ahora, hay otros botones. Oye, perdón, pero es que yo tengo mi ventilador ya ocupado, ventilación invasiva, pero tiene más botones, ¿saben? Bueno, hay una programación extra. Son útiles, sí, claro, claro, pero no son en realidad la clave que te va a dar el mejor desenlace. Pero bueno, te busca mayor confort. ¿Y de qué botones me refiero? El tiempo de rampa y el de ciclado. Y aquí tenemos un Beijing Hamwen, aquí esta la pongo con cariño porque aquí me comentaba un ex residente, ¿no? Ya le empecé la ventilación no invasiva a este paciente, y yo súper excelente, ¿no? Y ya me pedí orientación en un apartado con cuanto a estos botones de configuración. Vamos a ver qué es el tiempo de rampa. Bueno, tiempo de rampa, ojo, lo pueden encontrar en sus ventiladores como T-Slope, Rise Time, tiempo de subida o con, por ejemplo, el Neumovent trae este símbolo. Literal, es una rampita. ¿Sale? Son los milisegundos para llegar a la presión soporte que tú programaste. Entre menos tiempo, más rápido va a llegar esa presión soporte. Obviamente, cuando tienes un paciente con dificultad respiratoria, tú quieres ayudarlo rápido. Entonces, programa un tiempo de rampa corto. ¿Sale? Ya después puedo irles aumentando. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta aquí es la clave que tú te la pongas para que lo sientas. Tú no respiras de golpe, solo cuando tienes dificultad respiratoria o cuando acabas de hacer ejercicio, ¿sale? Y ya cuando mejoraste o tú ahorita, a ti el tiempo de rampa se te puede aumentar, ¿sale? Entonces, fíjense aquí, ojo, que este es un paciente que no está bajo ventilación invasiva, está intubado. Lo que les quiero enseñar así es que fíjense cómo pueden cambiar las gráficas de presión modificando el tiempo de rampa. Y esto es clave porque tenemos que también vigilarlo, ¿sale? Entonces, si volvemos a hablar en otra ocasión de ventilación mecánica, también podemos estar que, ojo, cuidado con el tiempo de subida, rampa, disrupt, rise time o este símbolo. ¿Cuál es el otro botón? Bueno, de este, quédense que cuando mi paciente está grave, un tiempo corto y mi paciente ya va mejorando, puedes ir a aumentar el tiempo de rampa, ¿sale? Algunas literaturas te dice que no obstructivos, como el ejemplo más clásico que tenemos en pediatría es el paciente con asma casi fatal o paciente con bronquiolitis que se comporte como obstructivo. En adultos, ¿saben dónde ocupan mucho esto? Los pacientes con EPOC, ¿sale?
Los restrictivos, como el ejemplo más claro, un SDRA, puedes aumentarte el tiempo. ¿Qué es el ciclado? Ya sabemos que mucha gente pone paciente, ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, lo que tenga, con un ciclado de tanto. Mucha gente le llama a la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero recuerden que el ciclado en sí es el cambio de fase inspiratoria a expiratoria. Esa es la definición de ciclado, no frecuencia respiratoria. Bueno, ¿por qué lo manejan también los ventiladores? Bueno, es el porcentaje del flujo expiratorio para abrir la válvula exhalatoria, ¿vale? De cuánto porcentaje tiene que salir para que se abra la válvula. En pacientes obstructivos ocupas con que empiece a salir poquito ya que se abra la válvula, porque lo que quieres favorecer en ese paciente es la exhalación. Pacientes restrictivos puedes aumentarla. Ahora se te olvidó esto, tanto en rise time como en ciclado, no le muevas. Si se te olvidó cómo hay que ajustarlo, no le muevas. Y muchos ventiladores incluso han considerado no poner estos botones para no confundir al programador. Recuerden ustedes, entre más cosas que tengas que programar, más aumenta tu tasa de fallos, porque son más probabilidades de errores, ¿sale? Y unos ventiladores pues dicen, no, pues tiene que saber programar, ¿no? Así que, órale, muévele, ¿sale? Pero el tip ahí, si no le sabes mover, no le muevas, ¿no? Ya después consulta los datos, revisas de nuevo esta presentación, dale esta charla, porque más que decisión es una charla entre gente que nos gusta aprender, ¿sale? Muy importante la programación de las alarmas y ojo, con ventilación no invasiva, aclaro, no nos volvemos expertos con una charla, hay que usarla, hay que aprenderla, hay que continuar estudiando, hay que continuar a ver qué podemos mejorar, ¿sale? Eso va a hacer que a mi paciente le vaya mejor. ¿Sale? Esa es la parte muy clave que les quiero dejar. ¿Sale? Muy importante, las alarmas son claves porque como dijera la intensivista y cantautora Paquita Ara del Barrio, las alarmas son esto, ¿me estás oyendo, amigo? Ve a ver qué tiene el paciente. A lo mejor fue alguna cosa, una banalidad. Ah, ok, pero lo checaste porque si fuera otra cosa, no te hubieras percatado. Entonces, de una manera muy amable nos dice que programemos nuestras alarmas del ventilador. ¿Sale? Ahí en redes sociales voy a volver a colocar el día de mañana para que vean un machote que tenemos de programación de alarmas, ¿sale? Y que con mucho cariño lo hemos hecho para todos ustedes, ¿sale? Y recuerden que no hablamos solo del ventilador, hablamos de su monitor, porque recuerda que tienes que estar programando tus alarmas de signos vitales para que cuando se salga de eso vayas a ver qué sucede, ¿sale? Y muchas veces si no las programas ocurre el cansancio de alarmas. Dices, ¿qué pasa con este paciente? No, no, ya ni le haces caso. Cuando tiene que sonar la alarma, tú tienes que estar al tanto. Ahora, ¿cómo vamos a valorar? Y quieren, créeme que esto se los dejo porque muchos de ustedes van a manejar la ventilación invasiva y muchas veces solo tienen las interfaces de adulto. Entonces la colocarían indirectamente más en adolescentes. Aquí les voy a poner el ejemplo de ustedes. Ustedes llegan a urgencias, a terapia intensiva, tienen dificultad respiratoria, no son candidatos a intubación, son candidatos a ventilación no invasiva en este momento. ¿Saben qué haría con ustedes adultos? Les calcularía el EVOX, ¿vale? Y con esto valorarían si su paciente va mejorando, si ustedes van mejorando. Es que es muy sencillo esto. Valora arriba la oxigenación y abajo la dificultad respiratoria. ¿Cómo valoran la oxigenación con el índice SAFI? Obviamente, si el paciente satura mejor con una menor FIO2, va súper bien, ¿vale? ¿Cómo valoran la dificultad respiratoria? Únicamente con la frecuencia respiratoria. El objetivo es que te aumente tu oxigenación y te disminuya la dificultad respiratoria. ¿Qué pasa si a ustedes se inicia la ventilación invasiva o a un adolescente se la colocas y ha mejorado tu SAFI? Ya disminuyó tu dificultad respiratoria, evaluada únicamente así sencillo con la frecuencia respiratoria. Te está diciendo, vas bien, vas excelente. ¿Qué pasa si te mejoró la oxigenación, pero te sigue todavía con dificultad respiratoria? Te está diciendo, oye, bien, pero ¿sabes qué? Todavía tienes que mejorar tu programación. Y si no mejora, vamos al tubo. ¿Qué pasa si ustedes, digo, no quiero que ustedes, no quiero que ustedes, lo siento, cuídense mucho, pero si ustedes les empeora la oxigenación y les aumenta la dificultad respiratoria, no te está mejorando esa estrategia y ya optimizaste todo,
No retrasen, porque recuerden que el retraso, y eso se ve visto mucho específicamente en una población que son los oncológicos. Pacientes con problemas oncológicos, si tú retrasas les va mal, ¿vale? Y considera intubar, y ojo, esto es algo que también, este es de estar pegado. Si de por sí tienes que estar pegado con el paciente en cualquier modo de ventilación, ¿vale? Pero tienes que estar con el paciente, ¿vale? Y tu personal de enfermería, ¿vale? Porque la verdad es que esta charla sería excelente que estuviera el personal de enfermería. Fíjense, tienes un paciente que la oxigenación pues no va bien, pero te ha disminuido la dificultad respiratoria y el paciente está interactuando, ¿sale? No tienes datos de problemas de hipoxemia, tus demás órganos están funcionando. Ojo, aquí debe estar pecadísimo porque podrías dejarlo así. O considera intubar si tienes efectos de hipoxemia. Si no tienes efectos de hipoxemia, déjalo así. Y estás atento y vigilando. Porque muchas veces llegan a mejorar. Lo que sí recuerda, nunca retrasar. Pues muchas de ustedes han visto pacientes que están luchando con el ventilador, ¿no? Entonces el paciente está teniendo asincronías, que es un tema también tan apasionante, porque recuerden ustedes que en realidad quienes tendríamos que ser los expertos en asincronías es el cambio pediátrico, porque una de cada tres respiratorias lleva una sincronía. Y en ventilación no invasiva del 20 al 40% están haciendo asincronías. Entonces nosotros como gremios pediátricos teníamos que ser más los que hablan de sincronía, no los adultos, porque inclusive la incidencia de sincronías es menos en adultos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tienes un paciente que está con asincronías? ¿Sale? En la ventilación no invasiva, el que recuerden asincronías severas, incluso han visto en no invasiva hasta 40-75% de los pacientes. Quítale la presión soporte y déjalo con puro PEP, por lo cual ya se va a considerar que se queda con un CPAP. Y el rango de CPAP que puedes manejar es 5 a 12. Si estás teniendo este problema, quítale la presión soporte. Ojo, muchas veces también depende al trigger, que si está mal programado y también esa presión soporte y ese tiempo de rampa, por eso es que los pacientes tienen asincronías. Fíjense, ¿qué errores tenemos a colocar la ventilación invasiva? Eso los pongo y es muy importante mencionarlo porque no quiero que les pase a ustedes. Y muchos de ustedes que son expertos en ventilación no invasiva, que lejos de que a lo mejor siempre les comento, oye, pues entra a la charla, no te voy a enseñar a ti nada, pero a lo mejor te enseño un tip para que tú le enseñes a tus residentes, ¿sale? O a tu personal de enfermería. Uno, no vigilar. Le colocas la no invasiva y te vas ahí por el cafecito o el pan de muerto ahorita, ¿sale? Si estuviéramos en enero, les diría la rosca de Reyes. Aumenta el trabajo respiratorio. Estás viendo que está aumentando el trabajo respiratorio y sigue aumentando el trabajo respiratorio. Ese paciente no va bien. No adaptarla a la mecánica del paciente. ¿Se acuerdan del paciente que vimos? Era neumonía por vapor y estaba con sobrecarga hídrica. Ya después que disminuyes la sobrecarga hídrica, ese paciente a lo mejor ya no ocupaba tanto apoyo. Entonces tienes que adaptarlo tanto en pro como en contra. Si tu paciente va mejor, puedes ir bajando. Y si va peor, tienes que ir subiendo. Ojo, mantener un volumen corriente arriba de 10 mililitros por kilo, que en realidad es 9.5, que se ha visto que tengas un paciente que, ojo, una respiración no es mayor problema, porque es más, ahorita tú agarras y bostezas, antes de bostezar metiste más de 9 mililitros por kilo, ¿vale? Pero ojo, ves que está metiendo de manera constante más de 9.5, ese paciente está haciendo PCILI con D agregada, porque recuerden que tenemos que agregar siempre diafragma, ¿vale? Entonces, un gas respiratorio elevado, ves que su PAFI está con menos de 150 y ojo que la tendencia de la presión soporte, ¿sale? Lo repito, para quien no lo vio, presión soporte hay quien considera límite 16 o hasta 20. Pero más importante del número es la tendencia. Tu paciente no va mejorando, aumenta el trabajo respiratorio, está metiendo más de 9.5 mililitros por kilo, sigues aumentando la presión soporte porque está con dificultad, sigue con hipoxemia, sigues aumentando el PEP. Ese paciente tú ya tienes todo listo para la intubación. Ahora, fíjense que factores de riesgo, y me da mucho gusto compartir este trabajo porque es latinoamericano, ¿vale? Al ingreso para falla. Y fíjense qué dato tan importante. Un dato para falla, la ventilación invasiva es una fibrosis arriba del 30%.
porque usualmente no echaron mano de la presión antes, ¿vale? Entonces, si es un paciente con sospecha de infección bacteriana, riesgo. Continúa con taquipnea y taquicardia, riesgo, porque lo que tienes que evaluar es que disminuir esa dificultad respiratoria. Antes del prematurez, malnutrición infiere, salen obesidad y desnutrición. Tienes consolidaciones, la SAFI que se agrega a lo pasado, tienes una SAFI menor de 150, ¿sale? Entonces, muy importante porque esos son criterios de falla. Si tu paciente va fallando, pues no te preocupes. ¿Cuál sería lo siguiente que tienes que hacer? Que si tienes un paciente que te aumenta la dificultad respiratoria, sigues aumentando la dosis de tu medicamento, ¿sale? Ya tienes acidemia, ¿sale? Exacto. Datos a tener en mente, soporta el corazón, ¿sale? No funcionamos ajenos. Cuando nos enfermamos de una parte, siente horrible, ¿sale? Si tienes que ayudar a algún órgano, ayúdalo, ¿sale? La sobrecarga hídrica también tenla mucho en mente, ¿sale? En los pacientes en ventilación invasiva. Inicia el tratamiento necesario, obviamente tú no curas con el ventilador, tú das soporte. Si es un estado de asma casi fatal, pues vas con las nebulizaciones, con el esteroide, con el sulfato. No retrasas lo que tengas que hacer, ¿vale? Y aquí va para antes de la ventilación no invasiva, en que ya le pusiste oxígeno y sube subiendo la dosis de tu medicamento, ponle lo que ocupa la ventilación no invasiva, ¿vale? Muy importante. Muchos de ustedes van a empezarlo a aplicar. Lo manejan en hospedados de cirugía torácica, resecciones pulmonares, cirugía cardíaca compleja, ¿no? Súper. Lo que hay que buscar es que la gente que puede evitar intubaciones, en muchos lugares donde mucha gente, no hay una gente tan especializada, ¿vale? Uno, ayúdalos a aprender. Y dos, pasarles el tip, no inicies en casos muy complicados porque te va a fallar o te puede fallar y vas a pensar que no sabes manejarla o que no funciona. Tip, inicia papita y ya después te vas complicando las cosas. Un personaje comentó que para entender todo tienes que olvidar todo. No para quedarte en el olvido, sino para volver a aprender. Siempre les invito a algunas cosas. De hecho, antes de dar esta plática di otra y los invité para esta plática. Vamos a estar hablando de ventilación invasiva en el Congreso Latinoamericano de Cuidados Intensivos. Ojo, ya se pueden inscribir al taller sin estar inscrito al Congreso. Vamos a dar el taller de ventilación mecánica en la Sociedad Mexicana de Pediatría y en Veracruz también vamos a darlo, ¿vale? Estaré aquí las veces que ustedes me inviten, no solo a disertar, sino a aprender de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente plática. Agradezco mucho el tiempo que dedicó para podernos compartir de su experiencia y de sus conocimientos. E indiscutiblemente tocó temas de gran trascendencia, ¿no? Y pues algo ya dentro de la actualidad del manejo, como dijo, en cualquier, ya, ves más, ya intra y extra hospitalario. ¿Verdad? Y quisiera preguntarle a la audiencia si tuvieran alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pueden abrir su micrófono y su cámara. Yo quisiera nada más Eh, que- aprovechar, doctor, en lo que nuestra audiencia se anima, hacerle aprovechar el hecho de que qué opina o qué podemos hacer de seguimiento ahora que está muy en boga del POCUS para la ventilación no invasiva. Excelente. Eh, la exploración física lleva más que la inspección, auscultación, palpación, percusión. Incluye actualmente el ultrasonido, sí o sí. No es moda, es una realidad. Y a lo mejor en 50 años ya tenemos resonancias magnéticas portátiles en la cama y a lo mejor el POCUS ya deja de ser tan útil, ¿no? Y va a seguir aportando, ¿vale? ¿Cómo nos va a servir en la ventilación invasiva? Ojo, excursión diafragmática y engrosamiento diafragmático. Eso es muy importante, pero ¿saben cuál es la principal?
el factor de engrosamiento diafragmático. Esta es muy clave, ¿sale? ¿Cómo les explico esto? En la excursión es el movimiento que se realiza el diafragma cefalocaudal con la expiración y la expiración. Pero bueno, les gusta complicar las cosas y por eso le pusieron un nombre así mafufo, excursión. Bueno, la excursión puede estar influida por mi nivel de presión soporte. Entonces no puede ser tan valorable, pero saben que sí tiene más importancia el factor de engrosamiento diafragmático, ¿sale? Cuando un músculo se contrae, se engruesa. Si el diafragma se contrae, me habla de que está activo y saco la factor de engrosamiento. Si es arriba del 20%, me está diciendo que este músculo está haciendo un adecuado trabajo de contracción. Entonces, la factor de engrosamiento es clave. Si tiene arriba del 20%, si bien esto es más visto en este rango en adultos, también ya hay pocos datos pediátricos, pero ocupen. Y también el ultrasonido pulmonar con el ultrasound score, ¿sale? Que si tengo niveles arriba de 18, ese paciente le va a ir mal. Si tienes abajo de 18, incluso para retirar la ventilación invasiva, haces una prueba de respiración espontánea. Si tiene menos de 12, te está diciendo, vientos, vas súper bien. Ese paciente no te va a hacer edema pulmonar. Entonces ocupa la ensonación pulmonar y diafragmática. Y el diafragma, la clave es el factor de engrosamiento diafragmático. Que muy, muy interesante. Y bueno, ya aprovechando que estamos tocando ahí ese tema y precisamente lo que es la activación del diafragma, eh, alguna vez pues se ha visto y hemos cuando leído de ventilación mecánica que hablan de la ventilación asistida tipo NAVA. Entonces, no sé qué tanto se puede llegar a utilizar, o obviamente yo creo que depende también del tipo de ventilador, pues sabemos que no todos lo tienen, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Justo apenas estaba hablando de lesión diafragmática y pulmonar inducida por el ventilador mecánico con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Eh, Justo ahorita en noviembre me toca ir allá de nuevo. Fíjense que preguntaban el uso del NAVA. Ok, tienes el recurso y tienes ese ventilador, porque el NAVA actualmente se maneja con un ventilador, es el que tiene el permiso para utilizarlo, ¿sale? ¿Qué ocupas para utilizar NAVA? También tienes que tener una sonda esofágica colocada adecuadamente del tamaño propio de tu paciente y te aumentará el costo como no tienes idea. Que sí te mejora el NAVA, la sensibilidad, porque lo que detecta el NAVA es la actividad eléctrica diafragmática. Entonces se sincroniza con el ventilador para detectar. Cuando tú empiezas a contraer el diafragma, el ventilador detecta si tienes el software de NAVA con ese ventilador y te empieza a arrojar la ventilación. Esto es muy útil si tienes muchas fugas en tu interfase y tienes el NAVA, que de hecho es eso, es una ventilación ajustada neuralmente, ¿sale? Porque detecta el esfuerzo neural a través del esfuerzo diafragmático. Pero ojo, si se te desplaza tu sonda, ya no vas a tener el mismo beneficio, ¿sale? Entonces puede ser útil si tienes el recurso, pero ahora, si estás pensando en comprar nada o abrir otra plaza de pediatra o de enfermería, 20.000 veces prefiere a alguien que te va a vigilar al paciente y saber manejarlo. El doctor Chávez creo que levantó la mano. Y hay Hola, una ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, adelante. Bueno, nada más, hay una pregunta, doctor, que dice, ¿qué experiencia tiene en la utilización de otras modas ventilatorias con ventilación no invasiva? Por ejemplo, el APRV. ¿Usted lo recomienda? Excelente. Justo esa pregunta de Mario, un saludo Mario, quedó muy buena como moda, justo con el APRV, porque si tú la sabes manejar, excelente, súper. Pero vuelvo a la parte principal que lo comenté en la charla. Si el resto de tu equipo no lo sabe manejar, ¿para qué les complicas la vida? Además, el APRV tuvo la gran oportunidad en la pandemia de demostrar que era mejor. ¿Y qué crees? No lo fue. ¿Para qué complicar las cosas? Si tienes una modo ventilatorio que no te va a dar un mejor resultado que uno convencional, ¿vale? ¿Para qué lo complicas? Entonces, definitivamente el APRV ha perdido fuerza porque
no ha dado los resultados que se pensaba que iba a dar, ¿sale? Ok. Adelante, doctor Edgar Chávez, si quieres comentar algo. Claro, buenas noches. Saludos. Eh, David, siempre ha habido una situación que ha sido un poco constante, que ya desde tiempos atrás, con el doctor lo habíamos comentado. ¿Existe alguna forma en la que podamos estimar adecuadamente el tiempo inspiratorio? ¿O siempre tiene que seguir una regla en donde el ventilador tenga que decir uno de inspiración y dos de expiración, como una regla, o sea, forzosa? Excelente. Justo en la ventilación no invasiva, al igual que en la invasiva, siempre tenemos que vigilar que el paciente no tenga atrapamiento aéreo dinámico, que pasa muchas veces, que si yo no le doy un adecuado tiempo a ese paciente para la exhalación, pasa esto y se los voy a hacer gráfico con mi respiración, porque a veces se tiene mejor así. Si el paciente empieza a tener atrapamiento aéreo, como bien lo comenta el doctor Edgar, que hay que vigilar, y tal les comento qué hacemos. Inspiro, saco el aire, pero no lo saco todo. Inspiro, saco el aire, pero no lo saco todo. Otra vez inspiro, saco el aire, pero no lo saco todo. Así. Y esto me va a complicar a mi corazón y me puede llevar a problemas de neumotórax. ¿Vale? De hecho, un paciente con estado asmático casi fatal, de eso se muere. No se muere de la acidemia, se muere de un choque obstructivo. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí sí cobra la importancia en que si tienes un ventilador que te da la oportunidad de programar ciclado y tiempo de rampa, aquí en estos pacientes, si detectas que hay atrapamiento, aumenta el tiempo de rampa y disminuye tu ciclado para que se habla, la válvula exhalatoria se habla antes y puedas exhalar ese aire, ¿sale? Entonces, aquí incluso también el NAVA podría tener alguna función, ¿sale? Pero esta es una modalidad espontánea. Lo que tú ubicas es que sea el paciente que lleve la ventilación, ¿sale? Doctor, y tenemos otra pregunta que dice, ¿se puede usar sedación consciente en ventilación mecánica no invasiva? Muchas gracias, Yureni, neumóloga, pediatra. Gracias por acompañar. Se puede usar, si se dan cuenta, lo comentamos hace ratito, ¿se puede usar? Sí. A la pregunta, la respuesta. Pero ¿qué hay que hacer? Recuerde que antes de pensar en medidas farmacológicas tenemos que pensar en lo no farmacológico, ¿sale? Trato bien a mi paciente, no le retiro a su cuidador o le dejo el mayor tiempo posible, ¿sale? Le cuido su ciclo sueño-vigilia, en la noche le tocan sus gotas y lo estoy despertando a las 3 de la mañana, ¿sale? No hay necesidad, ¿vale? Mm, Se nos quedó congelado el doctor. Vamos a esperar a ver si ahorita se reanuda con su conexión de internet. Pero sí, algo de lo que el doctor ha venido exponiendo y que se me hace de mucho interés es el punto de la humanización en la terapia intensiva. Personalmente creo que es algo importante el cómo puede ayudarnos el simple hecho de tener a su real cuidador a que nos ayude. Ya nada más solamente es un acompañamiento para disminuir el estrés, sino que termina teniendo un enfoque terapéutico. Eh, no sé si el doctor haya tenido algún problema con su conexión de internet. Vamos a darle unos minutos. Ah, ya regresó, doctor. Adelante. No, fue mi internet, ¿eh? Me sacó mi internet. Entonces, ya hiciste todo eso, puedes ponerle sedación, ¿vale? El viejo no confiable, ¿cuál es el viejo no confiable? El midazolam, puedes utilizarlo. Puedes ocuparte EXME, puedes ocuparte EXME, pero recuerda que hay mucha vigilancia en evitar, porque tienes que vigilar la frecuencia cardíaca y la repercusión hemodinámica, ¿sale? Entonces, a la pregunta sí puedes ocuparla, pero piensa antes en lo no farmacológico. ¿Vale? Y ojo, muchos pacientes están peleando con el ventilador y no es que no quieran, es que tienen a muchas sincronías y aquí es la parte en donde quitas la presión soporte y lo dejas únicamente con CPAP.
Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que se ha podido contestar las dudas y los comentarios de una forma muy categórica y pues mucha información. Esta plática va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ya después se los compartimos para que puedan tener el gusto de volverla a ver y como bien dice usted, ¿verdad? O sea, aprovecharla, compartirla y capacitar, porque al final de cuentas, si algo tiene los cuidados intensivos, a pesar de que tenemos una personalidad a veces difícil, por no decir que egocéntrica, pero nos trabajamos solos, entonces tenemos que ver la manera de compartir el conocimiento y poder trabajar en unión. Al final de cuentas, el beneficio, todos queremos que le vaya bien al paciente, entonces tenemos que trabajar y capacitar y ayudar. Algo de lo que me da mucho gusto es de que veo que la gente que se conectó desde diferentes ramas de la medicina, no solamente médicos, e indiscutiblemente eso habla muy bien de estos objetivos que se buscan. Doctor, pues sin más, pues Quiero cerrar adelante. solo cierro mi participación agregando de nuevo, tengo muchos amigos en Nuevo León, creo que es un lugar donde se está haciendo una excelente terapia intensiva, ¿sale? Haré presente con ustedes para aprendiendo y a los que se conectaron, transmitan esto, enseñen esto, porque recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar. Muchas gracias, doctor César. Muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias por su tiempo, que pasen una muy buena noche. Gracias a todos.